Este es su programa Palabras de Vida Eterna que transmite la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el municipio de Andes, departamento de Antioquia, en su sección de los días lunes y martes, Radio Revista Cristiana. Es un programa diseñado para la edificación de todos aquellos que se interesan en la doctrina de la Biblia, la inspirada palabra de Dios. Hoy vamos a estar tratando, como es costumbre entre nosotros, el hermano Andrés Osorio y su servidor Carlos Areiza, un tema que es muy actual y de gran interés, de una importancia muy grande. Por eso lo traemos hasta estos micrófonos en el día de hoy, hermano Andrés. Así es, venimos hablando acerca de la sana doctrina. Ya definimos qué es sana doctrina, por qué es tan importante la sana doctrina, y dijimos también que hay muchos tipos de mal sanas doctrinas. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de una de las más comunes en nuestro tiempo, mal sanas doctrinas. Estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Hermano Carlos, definamos qué es el evangelio de la prosperidad. Bien, en las Sagradas Escrituras encontramos una gama muy diversa, Andrés y amables oyentes, de doctrinas, todas ellas arraigadas en la palabra de Dios, la Biblia. Pero esta doctrina denominada el evangelio de la prosperidad es una distorsión de las Sagradas Escrituras dentro de lo que se conoce como el cristianismo. Es llamado también la teología de la prosperidad, pero considero que es un término inapropiado, dado que teología es el estudio de Dios, de manera que pudiéramos denominarla más bien la filosofía de la prosperidad, conocida también como el evangelio de la prosperidad. Allí abundan términos como palabra de fe, confiésalo y recíbelo. De manera que podríamos definirlo como un conjunto no sistematizado, es decir, no organizado, de doctrinas de ciertos grupos neopentecostales que consideran la prosperidad económica y el éxito en los negocios como dones otorgados por Dios. Allí, en esta doctrina o filosofía de la prosperidad, se hace énfasis en la prosperidad económica, en ser exitosos en los negocios, y eso es considerado como dones dados por Dios. Hoy día se ve a través de la televisión estos llamados telepredicadores, quienes predican en programas de televisión, y algunas iglesias pentecostales o neopentecostales, y también hay allí algunas iglesias católicas carismáticas que también difunden este mensaje de la filosofía de la prosperidad, hermano Andrés. Así es muy común para los oyentes que tienen ahí su parabólica, encontrar canales donde escuchan a predicadores que se encuentran en auditorios grandes, el concepto de las mega iglesias, predicadores que le están hablando a un público pues exageradamente grande, que llama mucho la atención, predicadores que hacen alarde de su poder, de sus maravillas, del respaldo que supuestamente tienen de Dios, haciendo sanidades por montones, supuestamente con demostraciones del Espíritu, haciendo que la gente se vaya de espaldas, haciendo que la gente casi que convulsione. Otros dicen que no, que el evangelio de la prosperidad es también el evangelio de la risa. Entonces, cuando predican y cuando reciben el Espíritu Santo, tienen un ataque de risa que los hace caer de rodillas. En fin, estos tipos de programas son precisamente los que muestran qué es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad tiene 4 fundamentos principalmente. Primero, ellos dicen que Dios promete prosperidad en lo material.
riquezas y éxito a todo aquel que se una a su forma particular de interpretar el cristianismo. Lo segundo es que la forma de adquirir esta prosperidad económica es por medio de la fe. En tercer lugar, que se puede adquirir la riqueza material por el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos que hablen de riquezas, o visualizar en la mente cosas materiales que se desean para pedirlas a Dios, o simplemente atar y reprender espíritus que se supone que impiden que a su vida lleguen riquezas, los espíritus de pobreza que según ellos denominan así. Y en cuarto lugar, muy particular, ese principio de enseñanza que dice que ofrendando grandes cantidades de dinero a cualquiera de estos grupos, se promete que Dios lo devolverá en forma sobrenatural o multiplicado. ¿Y de dónde vienen ellos? Ellos nacieron se empiezan a conocer a partir de los años 70, sobre todo en Estados Unidos. Actualmente son muchos los predicadores, son muchísimos los movimientos que se denominan como de la prosperidad, o de créelo y recíbelo, de pide por fe. Y ellos son grandes escritores, tienen muchos libros en las cadenas de televisión. Enlace, que es uno de los canales más comunes dentro de nosotros, porque es un canal latinoamericano, pero es solamente uno de los tantos que tiene a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica, Enlace es uno de los más comunes. Ellos hacen cadenas de oración supuestamente y tienen un call center, están recibiendo sus llamadas. Dice, usted puede enviarnos una cantidad de dinero y nosotros oramos por usted y entonces usted va a recibir la sanidad. En pocas palabras, ellos están vendiendo sanidades a través de esas llamadas telefónicas. Si usted llama y dice, voy a depositar 100,000 pesos porque es que tengo a mi mamá que tiene un cáncer, usted puede orar por ella, sí, y en este momento ella es sana, yo decreto, yo digo que ella es sana en el nombre de Jesús, y eso atrae una cantidad de personas. Y ellos también tienen sus maneras de hacer que esto crezca, ponen personas que testifiquen, sí, vea, yo tenía un cáncer y llamé, aporté tanto dinero y me sané del cáncer y prosperé en mis negocios. Eso es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad. Y voy a citar algunos textos que han sacado de los libros que estas personas publican y de algunas de sus conferencias, de los predicadores más comunes del Evangelio de la Prosperidad. Dice Robert Tilton que ser pobre es un pecado. Textualmente dice eso. ¿Dónde lo dice? En El Mundo de la Familia. Él tiene su iglesia en Dallas, Texas. Jerry Savelle dice que si agradamos a Dios seremos ricos. Kenneth Hagin dice que Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles, quiere que tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitamos. Pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios. Algo que me llama la atención, una señora que se llama Gloria Copeland, conferencista y autora de fama internacional, dice lo siguiente: usted tiene derecho a la prosperidad. Jesús trajo y pagó por ella. Da 10 y recibirás 100. Da 10 y recibirás 1,000. Da 1,000 y recibirás 100,000. ¿Cuán grande puede ser una devolución centuplicada? De una casa recibirás 100 casas, o una casa que valga 100 veces lo que dio. De un avión recibirás 100 veces el valor del avión. De un carro, y la devolución será todos los carros que usted va a usar durante su vida. En resumen, que Marcos 10:30 es un tremendo negocio. Esto lo dice la señora Gloria Copeland. Hermano Carlos, ¿qué podemos decir a raíz de todo esto basados en las Sagradas Escrituras? Y también sería importante no dejar pasar este texto que ella cita en esta declaración, Marcos 10:30. Muy bien, el apóstol Pedro en su segunda carta universal, el capítulo número 3, hace referencia, Pedro, acerca de algunas escrituras del apóstol Pablo
que son difíciles para entender, y dice en el versículo 16, algunas de ellas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No se necesita ser un erudito en Biblia para darse cuenta que todas estas interpretaciones y esta doctrina de la prosperidad no es más que una distorsión del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Cuando estos predicadores del evangelio de la prosperidad, que dicho sea de paso, me parece a mí que es un término que no debiera utilizarse, porque el evangelio de la prosperidad no existe, es una distorsión. El evangelio son las buenas nuevas de salvación para la humanidad, de manera que decir que esta doctrina es el evangelio de la prosperidad me parece a mí que es un nombre exagerado para esta falsa doctrina. Pero estaba diciendo que cuando estos predicadores de la filosofía de la prosperidad dicen que ser pobre es un pecado, que textualmente se ha dicho, cuando se dice que no es sino darle la orden a Dios, hacerle un pedido a Dios, y que inmediatamente Dios responderá a los requerimientos de riqueza de aquellos que han sembrado en ciertos ministerios. Y cuando se recurre al texto de Marcos 10:30, donde habla en efecto el Señor acerca de la recompensa que el Señor dará, respondiendo Jesús dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando se hace uso de este texto para decir que si alguien contribuye con un determinado ministerio, va a recibir instantáneamente, inmediatamente, 100 veces más, no es más que una distorsión de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo no prometió a sus seguidores un reino de opulencia, de abundancia. No prometió a sus seguidores una vida llena de confort. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo dijo a sus seguidores: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. De manera que este texto de Marcos 10 está hablando de aquellos que se comprometen y que abandonan, si fuera posible, porque es que uno de los errores que comete aquel que malinterpreta las Sagradas Escrituras es mirar el contexto, es mirar otros textos de la palabra del Señor. Aquí no está hablando el Señor Jesucristo de la siembra que conocemos ahora, de cree y confiésalo, de visualizar. Esos términos que utilizan los señores de la filosofía de la prosperidad no son bíblicos. Es una autosugestión, es sugestionar a la gente, a decir: confiéselo, declárelo, visualícelo. Visualizar es crear en la mente una imagen de algo, y si la persona comienza a visualizar que va a ser rico, que va a prosperar, que va a ser una persona supremamente próspera en los negocios, y si eso lo ve en su mente, dicen ellos, entonces ya está, usted va a ser una persona exitosa. Eso no es más que una mentira, porque las Sagradas Escrituras, viéndolas
en su conjunto no prometen eso a los que sigan el Evangelio del Señor Jesucristo. Recuerde que esta es su radio revista pentecostal cristiana, donde tratamos temas de actualidad, donde usted puede instruirse acerca de la palabra de Dios. Estamos hablando de la sana doctrina, particularmente del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, que hemos dicho más correctamente podríamos llamarlo la filosofía de la prosperidad. Tenemos que decir también, hermano Carlos, que este movimiento que se inició en Estados Unidos por esos grandes predicadores, donde podemos tener algunos que reconocemos en medio nuestro, de Benny Hinn, que es uno de los predicadores más ricos de Estados Unidos, que tiene su propio avión privado, que tiene una limusina que cuesta no sé cuántos millones de dólares, que tiene una mansión alejada, inclusive aeropuerto y parqueadero privado. Aquí en Latinoamérica tenemos también muchos predicadores de esta índole, conocidos por muchos de aquellos que sintonizan la cadena televisiva Enlace. Estamos hablando de Cash Luna, estamos hablando de Guillermo Maldonado, de estos personajes a los cuales usted ve que hacen una predicación, la gente se excita y terminan tirando sus billeteras, firmando cheques y termina el altar que ellos ponen llenos de billetes, llenos de billeteras, llenos de cheques para que ellos puedan ir a cobrarlos. Pero es preocupante la manera cómo alcanzan a sugestionar a las personas, tanto que les hacen creer cosas que la palabra de Dios no dice. Y voy a citar palabras de estos tipos que podríamos bien llamarles ladrones, porque así lo declara la palabra de Dios, que dicen cosas insultantes frente a Dios, que pienso que ellos que conocen la palabra tendrían que ser un poco más reverentes. El señor Guillermo Maldonado, uno de los predicadores más famosos, dice que Dios es como una trabajadora sexual, así lo dijo y en palabras de más grueso calibre. Dice, Él no le va a bendecir si usted primero no le paga. Otra de las frases que pronunció en un programa de oración, de los que les hablamos anteriormente en un call center, dice, aquí en Enlace, la regla es así, primero dinero, después bendición, primero dinero, después bendición. El señor Cash Luna de igual manera apoya este macabro plan de colectar dinero, por eso muchos los han denominado también la exaltación de la avaricia o el evangelio de la avaricia, para llamarlo pues de una manera sarcástica. Y muchos otros podríamos citar aquí en este programa, para dar solamente 3 ejemplos, porque no nos alcanzaría el tiempo para mencionarlos a todos. Dice Víctor Richards en su manual instructivo para obtener riquezas por medio de la fe, así se llama su libro, Manual Instructivo para obtener riquezas por medio de la fe. Dice, para que usted reciba la bendición de la abundancia, debe creer que la voluntad de Dios es prosperarle. Podríamos llamar a esto semilla de fe. Cuando el campesino siembra una semilla de maíz, él sabe que unas semanas o en unos meses va a tener una cosecha de maíz. No es malo esperar la cosecha, ¿verdad? Tampoco es malo esperar una cosecha de dinero cuando uno siembra dinero. En realidad es una tontería no esperarlo, es falta de incredulidad. El reverendo Rodolfo Font, pastor de la iglesia más grande en Puerto Rico, dice lo siguiente: el dinero no es otra cosa sino vida espiritual. José Berenguer, director de Amistad Cristiana Chihuahua, dice que el arma secreta de la iglesia es el dinero. Y muchas otras declaraciones que lastimosamente se hacen y que van en contra de lo que realmente la palabra de Dios enseña. El Señor Jesucristo, en alguna de sus intervenciones, cuando alguien le dice, Señor, permíteme seguirte, Él le dice, las zorras tienen donde ir a hacer su nido, los animales del campo tienen donde, los pájaros poner sus polluelos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras intervenciones dijo, mi reino no es de este mundo. Si Jesucristo hubiese querido establecer un reino aquí material, hubiese empezado a trabajar y a adquirir posesiones para construir lugares, pero Él en ningún momento
se preocupó por eso. Al contrario, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino más bien haceos tesoros en el cielo. Hermano Carlos. Sí, además habría que decir que el Señor, si hubiera tenido algún interés en el respaldo de este mal llamado Evangelio de la Prosperidad, habría nacido en un palacio, habría buscado el mejor y más espléndido lugar de la tierra para nacer, cuando todos sabemos el humilde lugar donde él nació. Todas estas doctrinas, o mejor dicho, la doctrina de la prosperidad surgió por allá en la segunda década del siglo XX, y de ese movimiento hay iglesias como la iglesia de los brasileros, pare de sufrir, o sea, no sufra más, usted no tiene por qué sufrir, pare de sufrir. Y si usted quiere conocer un poco más acerca de los detalles de esta organización, fundada por un brasilero, métase a internet y busque allí y se va a encontrar con la información. El que paró de sufrir fue el que fundó esa iglesia. De manera pues que es un sofisma esta doctrina. La palabra del Señor nos dice muy claramente en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6 y el versículo número 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este pensamiento, esta filosofía, no es otra cosa que un mal modo de definir y de creer lo que es el éxito en la vida, Andrés. Para muchos el dinero lo es todo, y por eso hay quienes por conseguir dinero se han convertido en matones, se han convertido en delincuentes, se han convertido en narcotraficantes, muchas jóvenes se han prostituido, se han entregado a la vida licenciosa con el único y exclusivo propósito de conseguir dinero a cualquier costa, de la manera que sea, pero dice, yo tengo que conseguir dinero, y la vida de ellos es solamente eso. Y hay quienes han pervertido el evangelio convirtiéndolo en una mercadería, estafando a los incautos, diciéndole a una persona, si usted le consigna a este movimiento, si usted siembra en este movimiento, iglesia tal, iglesia pare de sufrir, iglesia de enlace, etcétera, usted recibirá inmediatamente 100 veces más. Eso es una vil mentira. Eso no es otra cosa que lo que dijo el apóstol Pedro, harán de vosotros. Eso no es más que el comercio de la fe de aquellos que desafortunadamente no conocen la palabra de Dios. Los invitamos para que nos sigan mañana a esta misma hora en este programa Palabras de Vida Eterna, en su revista Pentecostal Cristiana. El Señor les bendiga y un día especial para todos ustedes.